Nuestra experiencia monitorizando en la red Centinela de los médicos desde donde yo trabajo y desde donde hablo, que es de Castilla y León, sabemos que algunas temporadas, y esto es un hecho importante, que han tenido poca intensidad en la actividad gripal, por ejemplo, algunas que no han alcanzado una tasa acumulada del 1%, del 0,7%, que creo recordar que era, por ejemplo, la temporada 2000-2001, van seguidas de otras temporadas con mayor intensidad, donde la gripe empieza antes, dura más y además afecta a mayor número de personas. Quizá la poca extensión de la infección por gripe en la temporada pasada pueda hacernos pensar que va a ser un problema menor este año, ¿no? Sin embargo, precisamente esa poca exposición de la población al virus, determinadas características epidemiológicas del virus que se comentaron y la posibilidad de que el nicho ecológico que deja el coronavirus pueda incrementar la infección por gripe este año. Es una probabilidad que tenemos. Y a ese respecto yo creo que no debemos de relajarnos, ¿no?, en el objetivo de vacunación. El objetivo de vacunación que la Comisión Europea marca en un 75% para mayores de 65 años. Porque parece que nosotros o la población, cuando hablamos de gripe, piensan que la gripe está aquí y los eventos cardiovasculares que tú comentabas están aquí. Y no se les ocurre imbricarlos. Y sin embargo, esto es así. Es decir, las infecciones respiratorias y entre ellas la gripe tiene unas consecuencias cardiovasculares importantes. Cuando tenemos una gripe, la posibilidad de tener un evento cardiovascular, como puede ser un infarto, una arritmia, un accidente cerebrovascular, aumenta. Y eso ocurre por dos posibles mecanismos. Hay un mecanismo indirecto en el cual el virus de la gripe lo que produce es con su infección un proceso inflamatorio que activa el sistema inmunitario y hace que esas posibles placas de ateroma que tengamos en algún sitio facilita que se liberen más pronto y rápidamente y en ese momento, y la consecuencia de eso sería un infarto, un accidente cerebrovascular. Eso es realmente muy, muy importante. Son unas consecuencias con las que normalmente, como tú decías antes, si pensamos en una gripe, estoy 3 días en la cama y ya está, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego además hay otro mecanismo, hay un mecanismo directo. Ese mecanismo directo lo que hace es que se liberen las citoquinas. Esas citoquinas hacen que el miocardio aumente de tamaño, produce una inflamación, aparece una miocarditis y esa miocarditis la consecuencia que tiene es una insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca puede ser que no la tuviera el paciente antes y sea nueva, o bien puede ocurrir que ya la tuviera. Como muy bien dices, la gripe aumenta el riesgo de sobreinfecciones bacterianas respiratorias, descompensación de enfermedades crónicas respiratorias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Y todo ello va a condicionar en las personas mayores un aumento de los ingresos hospitalarios. Eso. No debemos olvidar nunca que el hospital es una fuente de fragilidad en las personas mayores. 2 de cada 3 pacientes mayores de 75 años que se hospitalizan tienen una nueva incapacidad funcional en alguna de las actividades de cuidado personal durante la hospitalización. Y en 1 de cada 3, esa incapacidad funcional persiste al mes del alta y las más afectadas son las relacionadas con la movilidad, la capacidad de levantarse de la cama y de caminar. Con lo cual, si vacunamos de la gripe, evitamos la descompensación de esas enfermedades y evitamos el ingreso hospitalario, estaremos evitando esa carga de discapacidad sobreañadida que causa el ingreso hospitalario. Y además, todo ello también aumenta la mortalidad y el 90% del exceso de mortalidad se da en este grupo etario. De ahí que mayores de 65 años y sobre todo mayores de 75 años debería de vacunarse toda la población. En España, en concreto, y ya con esto acabo, las fuentes del sistema de vigilancia de gripe que publica anualmente el Instituto de Salud Carlos III permiten estimar no solamente los casos asistidos, sino también los casos diagnosticados y una faceta que complementa lo que han dicho Isabel y Pepe, y es los casos graves que son hospitalizados y aquellos que van a la UBI. Deben de saber las personas que nos escuchen
que el 34% más o menos, la tercera parte, 1 de cada 3 casos de gripe hospitalizada confirmada grave requiere asistencia en una unidad de cuidados críticos y de ellos fallecen un 12%. Isabel. Sí, no, se puede vacunar sin ningún problema. Es verdad que que a lo mejor la población de repente dice, pero cuando empezaron a vacunar con la COVID decían que había que separarla de otras vacunas. Y es verdad, aquello se dijo al principio. Se dijo al principio porque estábamos empezando a vacunar con una vacuna que conocíamos muy poco. Entonces las medidas de precaución eran mayores. Por eso al principio separábamos de otras vacunas. Pero los estudios, como ha dicho José María, que hay ahora mismo, ya demuestran claramente que no hay ningún problema en poner las dos vacunas a la vez. En efecto, la vacuna de la gripe no protege frente al SARS-CoV-2 y viceversa, ¿verdad? Sin embargo, sí es muy interesante algo que podemos plantear, y es la ayuda de la vacunación a todo el sistema inmune. Me explico. Las personas mayores tienen un sistema inmune envejecido, y es un sistema inmune deprimido. Además de envejecido, está deprimido. Es decir, su respuesta a la vacuna va a ser menos intensa, va a ser más lenta y va a ser menos mantenida en el tiempo que con respecto al adulto joven, ¿verdad? Ahora bien, si a todas las personas mayores les vamos poniendo todas aquellas vacunas que están indicadas de forma sistemática, ese estímulo continuo puede mejorar el sistema inmune en su conjunto. Voy a poner ejemplos. Igual que a las personas mayores con deterioro cognitivo leve se le hace estimulación cognitiva para mejorar el sistema neurológico, a las personas mayores frágiles se le hace ejercicio físico multicomponente para mejorar su sistema osteomuscular, a las personas mayores que son vacunadas, posiblemente esa especie de gimnasia de la vacuna pueda mejorar su sistema inmune. La vacuna de la gripe, y podemos extender esto a todas las vacunas, son útiles para prevenir enfermedades infecciosas y son una de las herramientas de salud pública que más han contribuido a aumentar la expectativa de vida del ser humano. Vacunarse de la gripe disminuye la gravedad de la infección, el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Por ello, toda población susceptible de ser vacunada, como se decía antes, no solo personas mayores, sino personas con otras patologías crónicas como diabetes, EPOC y cardiopatías, deben de vacunarse de la gripe. Isabel. Difícil añadir algo más, porque has dicho todo y fenomenal, totalmente de acuerdo. O sea, la importancia de la vacuna de la gripe es como la de todas las vacunas, ¿no? La prevención de enfermedades. Y yo creo que en la de la gripe hay que tener una cosa, yo creo que importante, ¿no? El pensar que aunque sea una vacuna que de momento y hasta que lleguemos con tiempos mejores y llegamos a la vacuna universal que nos contaba José María, hay que ponerse todos los años, es fundamental que nos la pongamos todos los años. Fundamental para los pacientes porque, como decía Pepe, les protege de que sus enfermedades de base agraven, que ingresen en el hospital con todos los problemas que eso trae después, el riesgo de muerte, por supuesto, el riesgo, como hemos visto, de eventos cardiovasculares con secuelas muy importantes y luego, también muy importante, nos tenemos que vacunar para proteger al entorno de esas personas susceptibles, de esas personas que están con mayor riesgo. Y además, como decía Pepe, la vacunación es la medida coste efectiva más barata. O sea, es que la vacuna sale muy, muy barata. Que la efectividad de la vacuna de la gripe es la que es, pero es útil y nos vale. Entonces, y además, como dice un amigo nuestro de los tres, Raúl, es la mejor vacuna de la gripe que tenemos. Entonces, vamos a utilizarla. Los tenemos en las neveras, los tenemos ahí y estamos totalmente dispuestos a ello, a vacunar a todos nuestros pacientes susceptibles. José María. Si era difícil añadir algo a lo de... Ya lo hemos complicado mucho más. Imagínate yo, nada, quizás por completar, ¿no?
Vivimos en un país donde hay disponibilidad de vacunas, donde el sistema sanitario es accesible, en un país de primer mundo, aunque a veces no nos lo creamos. La vacuna, ya lo han dicho Isabel y Pepe, ¿no? Tiene tantas bondades que resulta difícil entender que haya personas que no vean necesario vacunarse, y no solamente por protección individual, sino por proteger a las personas de tu entorno y por proteger a la sociedad en su conjunto. Creo que no cabe añadir más.